12 años de servicio se desvanecieron en el momento en que abrimos esa caja y encontramos más que contrabando. Era la clave para desmantelar una red oscura oculta dentro del gobierno. Ahora, mi compañero está del lado de nuestros captores y solo me queda mi navaja para luchar contra un sistema que quiere verme arruinado. El aire acondicionado del despacho de la Oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, nunca fue suficiente para enfriar el sudor frío que me corría por la espalda. Llevaba 15 años en esto. 15 años viendo cosas que la gente normal ni siquiera se atreve a soñar. Crecí con la idea de que la línea entre el bien y el mal era clara, especialmente en mi trabajo. Proteger la frontera, hacer cumplir la ley. Yo era un agente respetado, condecorado, y mi compañero, Marco, era la mitad de ese éxito. Juntos éramos una máquina. Pero esa mañana, la máquina se atascó en un engranaje fatal. Todo comenzó con una alerta de bajo nivel, una pista anónima, algo que normalmente desecharíamos como el delirio de un informante desesperado. Hablaba de un cargamento que cruzaba la frontera, pero no era el típico contrabando. La voz, distorsionada y nerviosa, mencionó nombres de códigos internos de la DEA y, lo más perturbador, un vehículo oficial no marcado que supuestamente estaba facilitando el movimiento de unos paquetes sospechosos. Marco y yo nos miramos. Los paquetes sospechosos eran un eufemismo. La pista nos llevó a un almacén abandonado en las afueras del Paso, un lugar donde el polvo y el abandono eran los únicos residentes permanentes. Sabíamos que la jurisdicción era ambigua. Esto olía a una operación encubierta que involucraba a más de una agencia federal. En nuestro mundo, cruzar líneas jurisdiccionales sin el permiso explícito de un supervisor es un suicidio profesional. Pero la recompensa potencial era demasiado grande. Si atrapábamos a quienquiera que estuviera moviendo esas cosas, seríamos héroes. Nos posicionamos al amanecer. El silencio era opresivo. El único sonido era el zumbido distante de una autopista. Vimos el vehículo. Era un SUV negro, impoluto, sin placas visibles, lo cual ya era una bandera roja gigante. Dejó una caja grande junto a una pila de palets podridos y se alejó rápidamente. Marco activó el micrófono de su radio, pero yo lo detuve con un gesto. «Espera, si esto es interno, queremos la captura en nuestras manos, no que nos lo arrebaten en el último minuto». Nos acercamos con cautela, abrimos la caja. Dentro no había dinero ni objetos prohibidos, sino documentos. Cientos de ellos, carpetas selladas con el escudo del gobierno federal. Y entre esos papeles había algo que hizo que mi sangre se congelara. Un distintivo. No un carnet de identificación, sino el arma oficial y la placa que solo los marshals llevan consigo. Y junto a ellos, una identificación de alto nivel. Mierda, Marco, esto no es contrabando. Esto es algo mucho más grande. Justo cuando Marco estaba a punto de grabar el hallazgo, escuchamos el sonido inconfundible de neumáticos chirriando. 2 camionetas oscuras aparecieron de la nada, bloqueando nuestra única salida del almacén. Hombres corpulentos, vestidos con equipo táctico que gritaba «Agencia», salieron armados. Pero no venían a ayudarnos, venían a silenciarnos. «¡ICE! ¡Al suelo! ¡Tiren todo lo que tengan!», gritó uno de los hombres, con una voz que resonaba con autoridad innegable. Marco, siguiendo el protocolo de enfrentamiento, levantó las manos lentamente, intentando establecer comunicación. «Somos agentes federales, estamos investigando un...». El hombre ni siquiera lo dejó terminar. «Lo sé quiénes son, y sé lo que han tocado». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se abalanzó sobre Marco. Hubo un forcejeo breve y brutal. Yo intenté sacar mi arma reglamentaria, pero un golpe seco en mi costado me lanzó contra una pared de ladrillos. El dolor me cegó por un segundo. Cuando recuperé la vista, vi a Marco en el suelo, inmovilizado por 2 hombres. Uno de ellos tenía su mano firmemente agarrada a su cuello, pero no era un simple arresto, era una demostración de fuerza. Fue entonces cuando el líder de las camionetas se acercó a mí. Era un hombre alto, con una mirada de hielo que no había visto ni en los peores criminales que habíamos procesado. Llevaba una chaqueta que, al inspeccionarla mientras me levantaba a rastras, reconocí con horror. El parche era inconfundible. U.S. Marshal Service.
Agente, dijo, su voz baja y mortal, ignorando por completo mis insignias de ICE. Acaban de meterse en un asunto que les costará la carrera, y quizás algo más. Han violado un perímetro federal protegido, han tocado propiedad de una investigación activa del Departamento de Justicia. Sentí náuseas. Habíamos caído en una trampa, o peor aún, habíamos tropezado con algo tan profundo en el sistema que nos iban a hacer desaparecer profesionalmente. Yo soy el agente especial Harris, continuó, y el nombre me sonó terriblemente familiar de algún archivo antiguo. Y ustedes están bajo arresto por interferencia con las operaciones de una fuerza federal y posesión indebida de pruebas sensibles. Mientras me esposaban, vi a Marco, todavía en el suelo, mirándome con una mezcla de miedo y acusación. Me llevaron lejos del almacén, subiéndonos a una de las camionetas sin decirnos a dónde íbamos, solo asegurándose de que supiéramos que nuestra vida como agentes había terminado. El ambiente dentro de esa cabina era el de una ejecución silenciosa, y entonces Harris se sentó frente a mí y sacó una sola hoja de papel de su bolsillo. Era una orden judicial sellada, expedida hacía solo una hora. «Tienen derecho a guardar silencio», me dijo, deslizando el papel hacia mí. «Pero les advierto, agente, si colaboran ahora, podemos reducir la acusación de la intento de obstrucción de la justicia y evitar que esto escale a un grave señalamiento federal. Pero si resisten, van a pasar las próximas décadas viendo el cielo desde una celda federal por obstaculizar una investigación de seguridad nacional». La orden judicial era una obra maestra de la burocracia diseñada para destruir carreras. No solo nos acusaban de entrar en un sitio restringido, sino que la acusación principal era mucho más pesada: conspiración para interferir con la custodia de bienes federales. El lenguaje legal era denso, casi impenetrable, pero el mensaje era claro. Nos estaban utilizando como chivos expiatorios para cubrir algo mucho más grande que un simple cargamento. ¿De qué bienes están hablando?, logré preguntar, mi voz ronca por la adrenalina y la humillación. Solo había documentos y una placa. Harry sonrió, una mueca desprovista de cualquier calidez humana. Para el ojo inexperto, sí, pero para nosotros, esos documentos eran la clave de una red muy delicada. Una red que manejaba información sensible sobre ciertos individuos a los que el gobierno no quiere ver deportados, sin importar lo que hayan hecho en este país. Ustedes, agentes de inmigración, estaban a punto de exponer una operación de muy alto nivel, y eso no se puede permitir. El concepto me golpeó como un mazo. No estábamos lidiando con traficantes menores, estábamos hablando de un sistema de protección, un paraguas legal o político tan poderoso que hasta los Marshalls estaban dispuestos a comprometer la ley para mantenerlo oculto. Y nosotros, dos agentes de ICE que solo queríamos hacer nuestro trabajo, éramos los daños colaterales. «¿Y qué pasa con el arma que encontramos?», preguntó Marco desde el asiento trasero, su voz tensa. Él había estado en silencio, procesando la magnitud de nuestro error. ¿Y la persona a la que pertenece esa placa? ¿Van a acusarlo de abandono de puesto? Harry se rió, un sonido seco y desagradable. «Esa es la belleza del juego, agente Marco. El US Marshall en cuestión, cuyo nombre no verán en ningún papeleo oficial, ya está manejando su situación. Se le considera una víctima de un supuesto robo por parte de elementos no identificados. Pero ustedes son la cara perfecta para esta narrativa. Dos agentes celosos de su jurisdicción que se excedieron en su autoridad y se toparon con información clasificada. Un par de lobos que mordieron más de lo que podían masticar. Nos llevaron a una instalación que no reconocí. No era una estación de policía local, ni siquiera una sede del ICE. Era un edificio gubernamental austero, casi militar, vigilado por personal armado que vestía uniformes genéricos, sin insignias visibles. Nos separaron. A Marco lo condujeron a una sala de interrogatorios más pequeña y a mí me dejaron en una celda de detención temporal. Pasaron horas de silencio roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Intenté formular un plan. Si cooperaba, ¿podría Marco salir limpio? Si ambos nos manteníamos unidos, ¿podríamos desafiar la narrativa de Harris? Finalmente, regresaron. Esta vez no era Harris, sino una mujer con un traje impecable y una expresión de cansancio profesional. Ella se presentó como la fiscal adjunta Reynolds, y su tono era mucho más frío que el de Harris. «Agente Smith», comenzó sin preámbulos, «su compañero ha sido persuasivo. Ha decidido cooperar con nosotros para mitigar su pena.
Él ha firmado una declaración detallada confirmando que la información que encontraron fue obtenida por medios ilegales y que su intención era, en esencia, chantajear a la red que estaban investigando. Mi mundo se detuvo. Marco, el hombre con el que compartí turnos nocturnos y almuerzos en moteles baratos, ¿me había vendido? Eso es mentira, logré decir, sintiendo un nudo de traición formándose en mi estómago. Marco sabe que no hicimos eso. Estábamos siguiendo una pista legítima. La fiscal Reynolds suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. Mire, las cosas son así. El trato para Marco incluye reducir la acusación a mala conducta administrativa, una suspensión, pero sin cargos criminales serios. A cambio, usted se convierte en el chivo expiatorio principal. Su intento de acusación por un intento de echarle el cuerpo encima penalmente a un U.S. Marshal será el titular. Su carrera se acabó, sin pensión, y le esperan varios años de prisión. Era un ultimátum diabólico. Marco estaba seguro, a salvo de una condena grave a cambio de mi aniquilación total. Podía entender por qué lo haría. Las agencias tienen formas de hacer que la perspectiva de una enorme sentencia parezca mucho peor que traicionar a un compañero. Pero aún así, la punzada fue profunda. No firmaré nada, dije, sintiendo una oleada de adrenalina mezclada con rabia. Si Marco firmó, fue bajo coacción o por miedo. Yo voy a luchar esto. La fiscal Reynolds se levantó ajustándose el blazer. Su derecho. Pero le recuerdo, agente Smith, que la evidencia en su contra está siendo fabricada ahora mismo por personas que no tienen nada que perder, a diferencia de usted. Tienen las grabaciones de su radio que prueban su hostilidad hacia el Marshal, tienen la declaración de Marco y tienen la propiedad robada. La próxima vez que vea a alguien será el abogado de oficio que le asignemos. Salió de la sala y cerró la puerta con un golpe metálico que resonó en mis huesos. Me quedé solo, mirando mi reflejo distorsionado en la puerta de acero. Había perdido a mi compañero, mi carrera, y ahora luchaba solo contra una maquinaria federal oscura que quería verme arruinado. Pero entonces recordé algo. Cuando me golpearon al entrar al almacén, mi mano se había cerrado instintivamente sobre algo pequeño y duro que había caído del bolsillo de Harris durante el forcejeo. No lo miré hasta que estuve solo. Era un pequeño transmisor, del tipo que usan para rastrear activos sensibles, y, curiosamente, el botón de encendido estaba activo. Lo presioné discretamente, esperando quizás una interferencia, pero en lugar de estática, escuché una voz clara, a través de la pared de mi celda, como si la persona estuviera hablando justo al otro lado. Era la voz de Marco, pero no sonaba aliviado ni cooperativo, sonaba aterrorizado. No debía haberlo dicho, susurró Marco, y su voz se quebró. No era sobre los documentos, era sobre la persona. Está aquí. El U.S. Marshal está aquí en el edificio y no está arrestado. Está dirigiendo la operación. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Si Marco estaba en el mismo edificio y estaba siendo obligado a mentir, significaba que el verdadero U.S. Marshal al que supuestamente habíamos atacado era, de hecho, el cerebro detrás de todo, y ahora estaba dirigiendo nuestro interrogatorio desde algún lugar cercano. Y si Marco acababa de revelar eso por un intercomunicador que asumía que estaba apagado, significaba que estaba en peligro inminente. Tenía que encontrarlo. Rápido. El transmisor en mi mano ardía, no por calor físico, sino por la urgencia que irradiaba la voz rota de Marco. Si el Marshal estaba en el edificio, dirigiendo esto, significaba que toda la narrativa de ser arrestado por interferir era una estratagema para aislarnos y silenciarnos antes de que pudiéramos contactar a alguien externo, o peor, antes de que él completara su objetivo. Tenía que actuar antes de que la fiscal Reynolds regresara con los papeles de mi condena, o antes de que el Marshal decidiera que Marco ya había servido a su propósito. Rompí el pequeño dispositivo contra el suelo de concreto, haciendo el menor ruido posible. En ese momento, la desesperación se convirtió en claridad fría. No podía confiar en nadie dentro de este edificio, ni en la ley que se suponía que representaban. Si Marco estaba bajo coacción, mi única opción era sacarlo yo mismo, utilizando los instintos que me habían mantenido vivo en el servicio durante 15 años. Revisé la puerta de mi celda improvisada. Era de acero grueso, con una mirilla pequeña y una cerradura magnética.
En mi bolsillo, donde guardaba mi vieja navaja multiusos, un objeto que, convenientemente, no habían encontrado en mi revisión inicial, tenía mi última esperanza. El plan era suicida. Necesitaba crear una distracción lo suficientemente grande como para que los guardias, que parecían ser personal de seguridad contratado y no oficiales con experiencia en crisis, entraran en pánico. Usé la punta metálica de la navaja para raspar ligeramente el borde de la mirilla. Luego, con un poco de jabón del baño y agua, creé una pasta gruesa y la unté en el sensor magnético de la cerradura, esperando que la humedad y el residuo interrumpieran temporalmente el contacto. Esperé un latido. Escuché el sonido amortiguado de pasos acercándose, probablemente para la rutina de comprobación de las pruebas incriminatorias. En ese instante, golpeé la puerta con todo mi peso en el área cerca del sensor untado. No funcionó. Golpeé de nuevo, más fuerte. El sensor parpadeó en rojo y luego se apagó momentáneamente. El seguro magnético cedió con un leve clic. La puerta se abrió unos centímetros. El pasillo estaba extrañamente silencioso. Los guardias debían estar concentrados en vigilar a Marco, a quien claramente consideraban la pieza más sensible de la operación. Me deslicé por la rendija, sintiendo el roce del metal contra mi uniforme destrozado. Tenía que llegar a la sala de interrogatorios de Marco. Recordaba el plano del vestíbulo cuando nos trajeron. 3 salas a la izquierda, 2 a la derecha. La suya estaba al final del pasillo izquierdo. Avanzaba pegado a la pared, moviéndome con la fluidez que solo se adquiere tras años de entrenamiento táctico, a pesar de la adrenalina y el miedo. Cuando llegué al final del pasillo, vi la puerta. A través de la pequeña ventana de vidrio templado no vi a Marco ni a la fiscal Reynolds. Vi a Harris, el Marshal, de pie junto a una mesa, y a Marco, atado a la silla, pero no parecía estar siendo interrogado. Parecía estar esperando algo. Y entonces lo vi. En la pared detrás de Harris, colgado como un trofeo, estaba el arma oficial que habíamos visto en la caja. Un arma de servicio distintiva de la oficina del Marshal, el arma que supuestamente había sido robada. Pero no estaba allí por accidente. Estaba ahí para ser recuperada y para confirmar la historia del robo que nos incriminaba. Pero lo que me heló la sangre fue lo que Harris tenía en su mano. No eran documentos de evidencia. Era un teléfono satelital y estaba hablando en voz baja. Sí, el paquete ya está asegurado. Los 2 agentes de ICE están contenidos. El plan se ejecuta ahora. Necesito que el vehículo de extracción esté listo en la azotea en 10 minutos. Sí, el traslado es el siguiente paso. No podemos permitir que nadie se entere de que estábamos moviendo a ese individuo. Ese individuo era la clave. No eran los documentos. Era alguien que el gobierno quería mover sin dejar rastro oficial. Probablemente alguien con información explosiva sobre la misma gente que Harris estaba protegiendo. En ese momento, Marco levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos a través del vidrio. No gritó. Solo movió la boca en una sola palabra. ¡Azotea! Harris se giró bruscamente, quizás sintiendo la tensión en el aire o escuchando el microclic de la puerta al abrirse antes. Sus ojos se fijaron en mí y en un instante su calma se desvaneció. «¡Maldición, Smith! ¿Cómo te atreves?» Sacó su propia arma. No tuve tiempo de pensar. Mi navaja multiusos ya estaba fuera. Me lancé a través de la puerta, rodando bajo el alcance del primer disparo de Harris. Aterricé junto a Marco, usando su cuerpo como escudo mientras él gritaba de pánico. Harris estaba entrenado, pero yo tenía la ventaja de la sorpresa y la desesperación absoluta. Sabía que si moría ahí, al menos iría por él. Esquivé su segundo intento de disparo y logré desarmarlo con una patada rápida a la muñeca. El arma de servicio cayó al suelo. «¡El tejado, Marco!», grité cortando las ataduras de sus muñecas con la navaja. Corrimos. Harris se levantó rápidamente, gritando en su radio sobre una fuga de alta prioridad. Llegamos al final del pasillo, donde un letrero mal puesto indicaba acceso de mantenimiento, solo personal autorizado. Golpeé el panel de acceso de emergencia. Las puertas se abrieron a una escalera estrecha que ascendía hacia el techo. Mientras subíamos, el edificio entero pareció despertar. Se oían sirenas lejanas, pero también voces dentro del edificio, indicando que el activo principal debía ser asegurado antes de que llegaran las autoridades externas que no estaban en el complot de Harris. Llegamos a la azotea. El aire frío de la noche nos azotó la cara.
Vimos un helicóptero negro, sin marcas, esperando. Y al lado de la puerta de acceso al tejado estaba la fiscal Reynolds hablando por teléfono con una expresión de puro terror, no de autoridad. «No podemos dejarlo ir. El informe está por salir. Si Smith habla sobre el grave señalamiento federal que prepararon para él, todo se caerá», gritaba ella. Marco me miró. «Smith, lo siento. Me obligaron a firmar esa declaración. Pero si salimos de aquí con pruebas de que Harris estaba involucrado en el traslado ilegal de ese informante clave, podemos exponer a toda esa red de protección. La prensa es nuestra única salida ahora». Justo cuando Harris y sus hombres salieron por la escalera, con las armas desenfundadas, Marco sacó algo de su bolsillo. No era un arma, sino un teléfono inteligente, grabando todo. «Estoy transmitiendo en vivo a mi contacto en el Washington Post, Smith. Dales el titular». Harris dudó, mirando el teléfono. Sabía que un U.S. Marshal involucrado en la extralimitación de la ley y el encubrimiento de un traslado sensible era una historia que ninguna agencia podría contener. «Disparen», ordenó Harris, pero fue demasiado tarde. Un ruido fuerte resonó sobre el helicóptero en espera. No era el sonido de nuestras armas reglamentarias, que aún estaban en la escena del crimen. Era el sonido de aeronaves más grandes y oficiales, con luces brillantes. Parece que alguien más, quizás un contacto del Post o un rival dentro del gobierno, había escuchado la llamada de auxilio secreta de Marco o había notado el movimiento sospechoso de la extracción. El techo se inundó de luces. Eran agentes de una agencia externa, una que no estaba afiliada ni al ICE ni al Marshal Service en ese asunto específico. Venían a investigar la interferencia de Harris. Harris y Reynolds se miraron, comprendiendo que su carrera y su red se habían desmoronado en segundos. Mientras los nuevos agentes gritaban órdenes y aseguraban a Harris y a la fiscal, yo me quedé de pie junto a Marco, exhausto, con el arma reglamentaria de Harris en mis manos. Habíamos perdido nuestra carrera en ICE, sí. Nos enfrentaríamos a una audiencia por el mal uso de la jurisdicción. Pero al final, el coste de intentar acusarnos de algo tan grande había sido la caída de los verdaderos criminales que operaban bajo el manto de la ley. No éramos héroes, pero al menos no éramos chivos expiatorios. Éramos los que desmantelaron la red, incluso si eso significaba la nuestra propia destrucción.